gracias por su presencia. Ha sido una charla preciosa. Yo le quería hacer una pregunta de carácter general, político y tal. O sea, desde España, desde Europa, lo que vemos siempre es una constante emergencia de los movimientos populistas. Después de una tradición de golpes de Estado dirigidos por y desde la Casa Blanca o de la CIA, ahora nos encontramos con unos movimientos populistas que, vistos desde aquí, desde Europa, nos preocupan realmente. ¿Por qué esa tradición, ahora esa puesta en marcha de movimientos? Y pongo el caso de Venezuela por no ir más lejos, y que la mala prensa y acogida tienen, sobre todo en Europa. Sí, bueno, creo que usted mismo lo ha mencionado. Creo que esto en realidad hay que diferenciar entre la realidad, que es tan compleja y lo que en verdad sucede, con cómo nos presentan la realidad. Y entonces en esa construcción de los líderes o de los caudillos populistas, de los movimientos populistas, en realidad yo tendría que decir que detrás de esta construcción, de esta imagen, están los medios de comunicación, que nos presentan, que tienen sus intereses, que tienen determinados intereses, que son los intereses que defienden. Entonces cuando aparece un movimiento, un líder, un espacio político, ¿no es cierto?, que no va al son de esos intereses, sobre todo en América Latina, es muy fácil construir esta imagen de populismo, porque había una tradición antes de líderes populistas. Lo que pasa hoy en día, yo tendría que decir, esa es mi perspectiva, no son movimientos populistas. ¿Qué es el populismo? ¿Y cómo se construye? ¿Por qué Chávez, por ejemplo, se dice que es populista? ¿O por qué incluso en el mismo Ecuador se dice ahora que Correa es populista? Porque hay una serie de medidas que se están tomando que son a favor del pueblo, y entonces se dice que se toman esas medidas a favor del pueblo porque lo que se quiere obtener con ello es una ganancia electoral. Pero entonces, si yo, digamos, no quiero esa ganancia electoral, digamos, eso significa que tampoco puedo hacer nada, tomar ninguna medida a favor del pueblo, porque si tomo las medidas a favor del pueblo, eso me convierte en populista. Entonces, que estoy de manos atadas porque no puedo hacer ningún cambio, no puedo favorecer el bienestar, el desarrollo del pueblo, porque una vez que hago eso, no se dice que sea una avenida conveniente, sino que estos espacios tradicionales de poder lo convierten en ello. Tendría que decir que tanto en el Ecuador como en Venezuela, en principio, y en Bolivia, yo me atrevería a decir que también no estamos viviendo movimientos populistas ni estamos viviendo una suerte de populismo. Lo que estamos viviendo son más bien, y al contrario, importantes cambios sociales, estructurales en la sociedad de estos países, que responden a un nuevo marco político, económico, social, administrativo de estos estados. Pero claro, que la prensa, por ejemplo, yo me acuerdo, y sin que con esto quiera decir que esté a favor ni esté en contra, cuando sucedió lo de Gaddafi, por ejemplo, yo me acuerdo que sacaban las imágenes, era impresionante, las imágenes de la televisión, en donde sobre todo, como hacen siempre, recortan, ¿no es cierto?, editan las entrevistas, etc. Y entonces lo que hacían, recuerdo muy bien, en alguna, no sacaban nada del discurso que había dado Gaddafi, del discurso real, sino que decía alguna cosa la presentadora y luego sacaban solamente las imágenes en las que Gaddafi se reía, por alguna razón. Y entonces, claro, ¿para qué? Por poco y no le sacaban ya con los cachos y el trinche y decían que era un demonio, porque además la risa era así medio jajajaja, ¿no? Y entonces, claro, esa es la única imagen que teníamos. En el Ecuador pasa lo mismo al interior del Ecuador. Hoy en día tenemos una fuerte lucha contra los medios de comunicación, que lo que hacen es desacreditar al gobierno constantemente. Ellos son quienes han tomado la batuta porque como yo les decía, los partidos políticos tradicionales más bien están en decadencia, y entonces quienes ahora lideran la oposición en el Ecuador son los medios de comunicación, pero no solamente en el Ecuador, pasa lo mismo en Venezuela, pasa lo mismo en Bolivia, pasa lo mismo en cualquier sociedad que en este momento esté tomando otra línea y otra dirección política, que es la de la izquierda y la del progresismo. Entonces, hacen exactamente lo mismo. Yo recuerdo que cuando tuvimos hace un año, el 30 de septiembre, bueno, menos de un año, el 30 de septiembre de 2010, el golpe de Estado o la intentona golpista en el Ecuador,
lo que hicieron fue sacar el momento en que Correa se encuentra en un balcón frente a todo el pelotón de sublevados, de policías sublevados, y él en un arrebato se abre la camisa. Entre todas las escenas que sucedieron, la escena que sacaron fue esta toma, ¿no es cierto? En ese momento, para demostrar que no es un estadista, que esa no es la figura, que estos son siempre los populistas latinoamericanos con su folclore, que esto, que lo otro. Es decir, yo pienso que es una construcción que realizan los medios de comunicación, sobre todo la prensa a través de sus, la mayoría de la prensa a través de los tentáculos que tienen, sea a través de la pantalla como a través de la prensa escrita. Ese es el membrete que le dan, además para una realidad que no quieren, que no pretenden que sea entendida, que al contrario, que quieren distorsionar, que quieren decir, es decir, en el momento en que yo ya me hago la idea, ¿no es cierto?, que el pueblo europeo, que las otras naciones dicen, ah, sí, es que esto es populismo, que es el membrete que le ponen. Luego podrá pasar cualquier cosa que ya en la cabeza se queda la idea de que son movimientos populistas, de que son líderes populistas. Y entonces no son realidades que se pretenden conocer. Por eso yo les agradecía tanto esta invitación, porque nosotros en cambio lo que estamos interesados es en que se conozca. El mayor problema que tenemos hoy en día en la sociedad actual es el tema de la información. Por un lado parecería que contamos con muchísima información, pero esa carga en demasía de información lo único que hace es que no contemos con ninguna información, porque uno tiene tanto ese bombardeo diario de tanta información que no se queda nada, no se retiene nada, y además nada se conoce como debería conocerse, porque solamente vemos pequeños flashes de la realidad de otras sociedades, y además esos flashes son cómo se cuentan. Yo puedo decir, por ejemplo, hoy yo puedo decir que ha sido un éxito porque más o menos este auditorio ha estado hacia la mitad, ¿no es cierto? Pero yo también puedo decir, según la conveniencia, que ha sido un fracaso porque ha estado la mitad vacía. Ese es un poco el juego que hacen los medios de comunicación. Entonces, el otro día, por ejemplo, también yo hablé de uno de los cambios que tiene que ver con la participación democrática, con la democracia directa y sobre todo con la rendición de cuentas que hacen nuestros mandantes. Y yo les decía que ahora el presidente Correa tiene en el Ecuador una cadena todos los sábados, una cadena semanal en la que hace una rendición de cuentas del trabajo que ha realizado durante la semana. Esta cadena dura 3 horas y se pasa por el canal público y otros canales en el Ecuador. Entonces él lo que hace es una revisión de todas las actividades que ha cumplido durante la semana. Y me acuerdo que uno de las personas que participaba, que me estaban escuchando, luego de yo haber dado mi charla, me decía, bueno, lo mismo hace Chávez, y entonces si hacen esto, ¿a qué horas trabajan? Claro. Y yo decía, a ver, pero ¿cómo? Esto debería hacer cualquier funcionario público. Cualquier funcionario debería decirle a su pueblo, a los mandantes, qué es lo que está haciendo, en qué está trabajando, cuáles son los proyectos que se están encaminando, es decir, esta rendición de nuestro trabajo, esta rendición de cuentas sobre nuestro trabajo. Sí, pero permítame que le interrumpa. Sí. Todos esos mensajes que dice que lo hacen pues, el tipo a lo presidente de Chávez y demás, ¿por qué no es a través del boletín oficial del Estado? Ah, porque no es lo mismo. Porque no es lo mismo tener un contacto directo del presidente, que no es alguien que está encumbrado en no sé dónde, que es completamente ajeno al pueblo, sino que es un presidente que es un ciudadano más y que es el ciudadano que está cerca de su pueblo. No es lo mismo que yo esté aquí, por ejemplo, con ustedes, con mis compatriotas, que pueda saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, en qué podemos actuar juntos, que si yo mandara un boletín explicando la realidad del Ecuador, o que si yo mandara un video. No es lo mismo. Y entonces nosotros creemos que tiene que ser, y sobre todo el presidente, que es quien está en el puesto para cumplir con el poder en realidad del pueblo ecuatoriano, de los deseos del pueblo ecuatoriano. Entonces nosotros sí creemos, porque además esta cadena es un trabajo que se demora, son 3 horas, pero para hacer la cadena hay un trabajo previo de preparación de la cadena. Y entonces
hay un acercamiento hacia el pueblo puede escuchar y en ese mismo momento, si quiere, puede debatir, puede preguntar al presidente. Entonces no es lo mismo la cercanía, esta presencia, la cuestión humana, que creemos que es fundamental también, que tal vez eso sea diferente, pero para nosotros, tal vez para los latinoamericanos, este acercamiento es importante también. Pero yo creo que para cualquier pueblo, en realidad yo creo que cualquier funcionario público debería hacer un ejercicio de esta índole. Por ejemplo, ¿qué tal si ustedes pudiesen contar también en los ayuntamientos con un ejercicio parecido? Digamos que no sea semanal, pero digamos que sea mensual, que el alcalde pueda salir, o la alcaldesa, y reunirse con el pueblo y poder decirle, mire, durante este mes yo he realizado tales gestiones, de lo que ustedes me demandaron yo he cumplido con tales tareas, estas han sido mis actividades, punto por punto, saber, conocer qué es lo que está haciendo, porque al final esas actividades están siendo pagadas por el pueblo es quien paga esas actividades y el pueblo tiene que conocer. Yo creo que sería muy diferente si aquí, por ejemplo, una vez a la semana, una vez cada mes estuviese el alcalde rindiendo las cuentas a la ciudadanía. Ya, pero claro, en estas comunicaciones, digamos, de este tipo, está ausente la oposición. Entonces pienso que cualquier debate tiene que ser en un foro, como un parlamento, un congreso y tal, a veces, que ahí están todas las fuerzas políticas. En principio, porque en principio, pero durante, no se permite. Así es, pero durante mucho tiempo, yo no sé si pasa aquí, pero durante mucho tiempo en el Ecuador, por ejemplo, en realidad no estaban todas las fuerzas políticas, no estaba toda la oposición. Yo no sé si aquí en España, por ejemplo, en el Parlamento, en donde creo que hay mayoría del PSOE y del PP, haya todas las fuerzas políticas, y si ese debate realmente sea tan democrático. Por ejemplo, yo no sé, en el Ecuador durante mucho tiempo no fue así, porque había ciertos partidos tradicionales que eran los que tenían además el dinero suficiente para las campañas. Eso también es algo que se ha cambiado. Entonces tenían el dinero suficiente para las campañas, sin límite de gasto, etc. Y eran los que tradicionalmente siempre accedían al poder. Y había una mayoría que no estaba representada. En cambio, este espacio, en algunas ocasiones sí ha habido que hay presencia de algunas personas que están en contra del gobierno, que por lo general y lamentablemente no llevan el debate de altura, sino más bien con insultos y cosas así, ¿no es cierto? Que también no es lo más conveniente, pero este es un espacio para que el pueblo pueda conocer. Ahora, obviamente que si nosotros estamos haciendo una revolución, que sí además los medios de comunicación están todos, o casi la mayoría, están en contra, también necesitamos espacios que puedan hablar a favor de lo que estamos haciendo. ¿Sí me entienden? Porque es decir, ya sería hasta de más también tener espacios, si la oposición está captando casi todos los espacios públicos a través de los medios de comunicación, si ese discurso de la oposición se construye y bombardea a la ciudadanía día a día, nosotros también necesitamos espacios que hablen a favor del proyecto. Es decir, sería también, yo creo, en realidad una torpeza política ceder todos los espacios a un debate. También tiene que haber la posibilidad de compartir, de concienciar políticamente al pueblo. Eso también es necesario. Eso, no sé si quedó claro esta postura. Más bien, incluso en esos momentos sí se aprovecha, y para mí es importantísimo, se aprovecha incluso para poder debatir, pero solamente desde un lado, desde todo lo que dicen los medios de comunicación. En el Ecuador, antes y ahora también, yo no sé si aquí pasa y sea distinto, pero en el Ecuador, y yo me acuerdo que una vez, por ejemplo, di una entrevista, y en esta entrevista no sacaron nada de lo que dije. El entrevistador, no sé por qué, se había inventado y él había escrito y escribió una serie de cosas que yo no dije. Pues yo no tuve forma, eso ya salió ahí publicado, y yo no tuve forma de que, aunque escribí una carta al periódico, no tuve forma de que eso fuera rectificado. Y yo no sé, pero eso pasa muchísimas veces, es decir, que los medios de comunicación, en la prensa escrita, en la televisión,
se sacan una serie de noticias de las cuales después no hay una responsabilidad ulterior por parte de los medios de comunicación. Y nosotros vemos una serie de tergiversación sobre determinadas informaciones que también nadie tiene la posibilidad en el espacio público de debatir, de corregir. No se puede. ¿Quién tiene ese